Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Aranda. Ya estamos en contacto ahí en el curso. Y bueno, el día de hoy me toca comentar un poquito esta clase de este tema de costo, volumen, utilidad, que esperemos, valga la redundancia, sea de utilidad para complementar un poco la información que hemos visto a través de la plataforma. Este tema es un tema central en esta materia, ya que nos indica la forma en cómo las empresas obtienen indicadores para tomar decisiones en base a estos tres elementos. Que son el costo, volumen y la utilidad. Las empresas de alguna manera tienen planeadas algunas utilidades y para lograrlo necesitan determinar algunos indicadores que les van a servir para tomar esa decisión. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos del tema? Bueno, número uno, explicar la importancia de el modelo costo-volumen-utilidad para el diseño de estrategias que permitan competir en un contexto de globalización. Diseño de estrategias. Explicar el fundamento del modelo costo-volumen-utilidad, en qué consiste. Definir el punto de equilibrio y su papel en el modelo costo-volumen-utilidad. Realizar cálculos de punto de equilibrio utilizando un método gráfico y algebraico, dados, costos fijos y variables. Un elemento o variable importante en este modelo pues es la definición de costos fijos y variables. Y número 5, calcular las ventas necesarias para obtener una utilidad deseada aplicando el modelo costo-volumen-utilidad. A manera de introducción, bueno, las herramientas que integran la contabilidad sirven de apoyo para la administración, principalmente en dos funciones, la planeación y el control. Obviamente, para la planeación se necesita estudios previos para conocer la situación actual de la empresa, el diagnóstico de la empresa, para luego después hacer proyecciones con base en una filosofía institucional, es la planeación, y buscar de alguna manera las estrategias para llevar a cabo esa planeación y concretar los objetivos y metas que se plantean en la planeación. Y el control, que es de alguna manera el seguimiento de esa planeación, el buscar que lo planeado se esté llevando a cabo con resultados positivos. Y si no, establecer controles para modificar sobre la marcha. El modelo costo-volumen-utilidad es un apoyo fundamental en la actividad de planeación, en el diseño de acciones que permitirán lograr el desarrollo integral de las empresas, al igual que los presupuestos. En el proceso de planeación operativa o a corto plazo, toda empresa debe estar consciente de que tiene tres elementos para encauzar su futuro. En este modelo estamos hablando de costos o los costos, los volúmenes tanto de producción como de venta y los precios. El éxito de la empresa dependerá en gran medida de la creatividad e inteligencia con que se manejan dichas variables. Claro, la capacidad para analizar los efectos de las diferentes variaciones sobre las utilidades, aumentos o disminuciones, por parte de cualquiera de las tres variables, para preparar así las acciones que maximicen las utilidades de las empresas, que finalmente es lo que las empresas buscan en todo momento, maximizar las utilidades. Pero ¿qué es el precio? ¿Qué debemos entender por lo que es el precio de un producto? Y sobre todo, ¿cómo se controla el precio de un producto? ¿Quién controla el precio de un producto? Bueno, con la apertura económica y comercial, el precio del producto no es un factor controlable por la empresa, y eso lo recalco, ya que el precio de un producto se establece con base en el mercado. El mercado es el que delimita los precios, ¿sí? Obviamente las empresas tienen estrategias para ser competitivos en el mercado, pero no depende de ellos el 100% del control de los precios, porque siempre va a haber competidores que de alguna manera quieran ganar más mercado, y pues la diferencia entre este tipo de situación pues es quien dé el mejor servicio,
quien ofrezca el mejor producto y sobre todo quien dé mejores facilidades de pago, mejores cuestiones de distribución, mejor acercamiento al producto, en fin, una serie de cosas que las empresas competidoras las distinguen para poder competir y ganar mercado, ¿sí? ¿Quiénes sí pueden controlar sus productos, su precio de los productos? Pues los que ofrecen productos nuevos, es decir, que no tienen competencia directa en el mercado. Y aquí vemos pues que pueden entrar empresas que de alguna manera invierten en investigación para el desarrollo de productos, y identificamos, por ejemplo, una empresa Mac, que son las que elaboran toda la cuestión de las computadoras y los iPhone y los iPod y todo eso, que son los que finalmente invierten mucho dinero en el desarrollo de su producto y pues están generando día con día mejoras a los productos, y esto les genera o les reditúa muchas ventas, y ellos pues, ahí está la prueba, ¿no? En cuánto cuesta un iPhone, cuánto cuesta un iPod, o todos esos productos que día con día se están desarrollando con cuestiones nuevas de poder controlar su precio, ¿no? Ok, identificamos ese tipo de empresas. Perdón, voy a devolverme un poquito al precio. ¿A qué, si lo viéramos de una manera algebraica, el precio de un producto, a qué sería igual? ¿Sí? El precio de un producto sería igual al costo del producto más una utilidad, que es la que la empresa quiere ganar al vender el producto, ¿sí? Estaremos hablando de P igual a costo total más utilidad. Esa sería la parte algebraica del precio. ¿Qué es el volumen? ¿A qué se refiere en este modelo con el volumen? ¿Sí? Aquí se refiere directamente a volumen de producción. ¿Quién determina el volumen de producción en una empresa? ¿La misma empresa? No. También está determinado pues por el mercado, ¿no? La saturación del mercado, el valor agregado que el producto ofrece respecto a lo ofrecido por otros productos similares, y el valor agregado aquí debemos entender pues todo lo que es la distribución, la entrega, los empaques, el servicio, todo eso es lo que hace la diferencia. Estrategias de comercialización, distribución, mercadotecnia, cambios de gustos del consumidor, etc. Por tanto, la empresa debe realizar constantemente estudios de mercado y de la industria para conocer cuál es la capacidad de demanda que su producto o servicio puede tener, y en función de ello establecer estrategias para el futuro. Entonces, finalmente, el volumen de producción también está determinado por el mercado, ¿sí? Porque los consumidores demandan el producto, y con base a ello la empresa elabora su producción o planea su producción. El costo. ¿Qué es el costo de un producto? Algebraicamente lo podríamos definir como el costo total igual a costo fijo más costo variable en este modelo costo-volumen-utilidad. Esas definiciones las vamos a ver a continuación. Finalmente, el término costo, pues, es algo que tal vez sí puede estar controlado por la empresa. El costo es quizá el único factor que puede ser controlado directamente por la empresa. La tendencia en este caso, en este sentido, pues es intentar en el uso de los recursos para reducir el costo al máximo posible y poder jugar un poquito con esa utilidad que queremos obtener. Recuerden cuál es la fórmula algebraica del precio. Precio igual a costo más utilidad. En la medida que la empresa sea óptimo con el precio, lo va a reducir al máximo, y eso genera que pueda haber un poco más de margen de utilidad al momento de vender el producto o servicio que se está realizando, ¿sí? Y bueno, pues el costo del producto incluye materia prima, mano de obra, gastos de fabricación, gastos de administración, gastos de distribución, que se utilizan en la elaboración y distribución del producto. Todos esos conceptos se clasifican en dos, básicamente, que es el costo fijo y costo variable. En este modelo, vuelvo a repetir, ¿sí? Para entender las bases del modelo costo-volumen-utilidad,
debemos explicar antes un aspecto fundamental o un concepto fundamental que es el margen de contribución. ¿Qué se entiende por margen de contribución? Muy bien. Para entender un poco, o para entender el margen de contribución, primero vamos a definir lo que son los costos fijos y costos variables. A manera de ecuación, podemos definir el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Esto resulta sumamente útil para las decisiones operativas y presentar la utilidad expresando cuáles son fijos y cuáles son variables, que es a este enfoque el que se le conoce como costo de distribución o costeo directo. Muy bien, el margen de contribución. Si vemos esta gráfica o este pequeño esquema, el ingreso total, que es el recuadro azul, que está del lado izquierdo, representa el número de unidades vendidas multiplicada por el precio. Ese sería el ingreso total de una empresa. En este caso, el ingreso total sería igual a costo variable más un margen de contribución. Un margen de contribución. Es decir, que al ingreso total, con el ingreso total absorbemos los costos variables, que son los primeros que debe considerar la empresa para... Tenemos lo que se conoce como margen de contribución, ¿sí? Entendiendo que los costos variables se refiere a el volumen de... Perdón, al importe de los costos que tienen que ver con la producción, por eso se llaman variables. Cuando la empresa produce una cantidad X de productos o servicios, ¿sí?, incurre en un costo variable X. Si esa producción se incrementa o disminuye, los costos variables también en la misma proporción van a aumentar o disminuir. Por eso se llaman variables. Y es lo primero que las empresas deben absorber para seguir operando. Cuando al ingreso total le quitas el valor de los costos variables, ese margen se llama margen de contribución. Con ese margen de contribución, a la empresa le debe alcanzar para absorber costos fijos y utilidad de operación. Utilidad de operación. ¿Qué son los costos fijos o qué debemos entender por costos fijos? Pues aquellos que no tienen que ver con la producción y que de alguna manera permanecen constantes dentro de un ciclo contable. El margen de contribución, de una manera gráfica, podemos entender que las ventas es igual a las ventas menos los costos variables. Las ventas menos los costos variables es igual al margen de contribución, y le quitamos los costos fijos y tenemos la utilidad de operación, que es, entonces si ustedes se fijan, podemos identificar que cuando la empresa es óptima en los recursos y disminuye los costos, entonces se está teniendo un margen de utilidad mayor. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel punto en el que el ingreso total de una empresa es igual al costo total, es decir, no hay ni utilidad, no hay pérdida. En la teoría de la planeación, este punto es una referencia solamente, pero es importante ya que es el límite que influye para diseñar actividades que conduzcan a estar siempre arriba de él, lo más alejado posible de donde se obtiene mayor proporción de utilidades. Es decir, si nosotros identificamos el costo total, el punto de equilibrio, como les comentaba, es aquel punto donde los ingresos son igual a los costos. Es decir, no hay ni una pérdida ni una utilidad en la empresa. Y ese punto sirve de referencia para que las empresas establezcan políticas, estrategias o cuestiones o controles para poder alejarse lo más posible, lo más lejos hacia arriba de ese punto. Es el nivel de ventas donde la empresa ni gana ni pierde, ¿sí? Supongamos que serían una cuestión,
empresa de calzado, 1000 pares. La empresa vende 1000 pares y ahí no gana ni pierde. Entonces las empresas establecen políticas para alejarse de ese punto y vender y poner estrategias de venta para tener mayores ventas para alejarse de ese punto de equilibrio. Si lo expresamos de una manera algebraica, vemos la imagen que se está presentando en este momento. IT, que es el ingreso total, será igual a CT, que es el costo total. Si desglosamos lo que es el ingreso total, pudiéramos decir que es P, que es el precio de una unidad, multiplicado por X, que sería el número de unidades vendidas. Ese sería el ingreso total, es del lado izquierdo de la ecuación. Del lado derecho sería el costo total, donde ponemos CB, que es el costo variable unitario, y costo variable por unidad, multiplicado por X, que son el número de unidades vendidas más los costos fijos. Recordemos que el costo total es igual a costo variable más costo fijo, y el ingreso total es igual al precio multiplicado por las unidades vendidas. Si despejamos de una manera algebraica la X, obtenemos que X es igual a costo fijo dividido entre precio menos costo variable, ¿sí? Y esa es la fórmula del punto de equilibrio, es la que vamos a utilizar para elaborar algunos ejercicios. Por ejemplo, una empresa vende sus artículos a un precio de 20 pesos por unidad. Su costo variable es de 10 pesos por unidad y tiene costos fijos totales de 50,000 pesos. ¿Cuál es el margen de contribución por unidad? Si vende 5,000 unidades, ¿cuál es el margen de contribución total? Comprueba que es el punto de equilibrio en unidades. ¿Cuál es el punto de equilibrio en pesos? Son las preguntas que se plantean ante este ejercicio. Una empresa que solo tiene un producto y su precio de venta es 20 pesos por unidad, tiene costos variables de 10 y fijos totales de 50,000. Los costos fijos están dados en totales, no en unidades. Los costos variables y el precio son por unidad. De esta forma podemos identificar fórmula, dividimos 50,000 pesos entre el precio menos el costo variable, es decir, 50,000 entre 10, y tenemos que son 5,000 unidades las que se necesitan para que la empresa esté en punto de equilibrio, ¿sí? Volviendo a esta forma. Esta forma de representar la relación costo-volumen-utilidad permite evaluar la repercusión que sobre las utilidades tiene cualquier movimiento o cambio en los costos, volúmenes de ventas y precios. Continuando con el ejemplo anterior, se determinará ahora el punto de equilibrio en forma gráfica. Las ventas pueden ser 3, 4, 5, 6 y 7,000 unidades. Un precio de venta de 20 pesos, un costo variable de 10 y los costos fijos totales de 50,000. Vamos a ver esta pequeña gráfica. En este cuadro tenemos en la columna de la izquierda los conceptos: ventas, CB, que es el costo variable, M.cont, que es el margen de contribución, CF, que son los costos fijos, y el resultado. En un nivel de ventas de 3,000 unidades, la empresa tiene 60,000 pesos de ingreso porque multiplicamos 3,000 por 20, que es el precio de venta, ¿sí? Los costos variables ascienden a 30,000, que es la multiplicación de 3,000 unidades vendidas por 10 pesos, que es el margen de contribución por unidad. 30 menos 30 y tenemos un margen de contribución de 30. Como los costos fijos son de 50,000, entonces tenemos un resultado negativo de 20,000. Esto representa una pérdida, ¿sí? Si nos vamos hacia la derecha, conforme se incrementan las ventas, estamos también disminuyendo la pérdida hasta llegar a utilidades de 10 y 20,000. Por ejemplo, en el nivel de ventas de 7,000 unidades, por 20 pesos, que es el precio del producto. Tiene un costos variables de 70, que son de 7,000 unidades por 10 pesos por producto. Se restan y obtenemos un margen de contribución de 70,000 pesos
Como los costos fijos son de 50,000, lo restamos y tenemos una utilidad de 20,000 pesos. ¿Sí? Así es como se va comportando conforme van incrementando las ventas el punto de equilibrio. La idea es, entonces, a partir de 5,000 unidades, que es con una utilidad de 0, las empresas establecer estrategias que vayan encaminadas a incrementar sus ventas por arriba de las 5,000 unidades. Esta es la gráfica del punto de equilibrio, ¿sí? En el eje vertical encontramos las ventas en pesos, en el eje horizontal las ventas en unidades, ¿sí? Si graficamos, por ejemplo, si trazamos la línea del ingreso total, ¿sí? Que está marcada ahí como IT, esa línea comienza desde el origen. ¿Por qué? Porque si la empresa vende 0 unidades, su ingreso total o sus ventas en pesos van a ser 0, obviamente. Por eso empieza desde el origen. Y se va incrementando sus ventas en unidades, sube de una manera recta para ir incrementando sus ingresos. El costo total, que es la gráfica que viene como CT, ¿sí? Vean de dónde parte, desde la línea donde marca 50,000 pesos, ¿sí? La línea negra. ¿Por qué? Porque el costo total nos dice si la empresa produce 0 unidades, ¿cuál va a ser el costo total? ¿Sí? Si la empresa produce 0 unidades, el costo total va a ser 50,000 pesos, que equivale a los costos fijos. Por eso los costos fijos, que es la línea amarilla, identificada como CF, ¿sí? Es una línea recta a partir de los 50,000 pesos, no cambia con el tiempo, ¿no? ¿Sí? El costo variable es un costo que sí inicia desde 0, porque si la empresa produce 0 unidades, el costo variable va a ser igual a 0 y va incrementándose conforme va incrementando la producción. ¿Dónde identificamos el punto de equilibrio? Pues en el punto de intersección del ingreso total y el costo total. Está identificado ahí con un cuadro pequeño, en la línea azul, ¿sí? Ese sería el punto de equilibrio. Si nos vamos hacia arriba de ese cuadro, el triangulito que está entre el ingreso total y el costo total sería la zona de utilidades, y hacia abajo sería la zona de pérdidas. ¿Hasta qué punto la empresa debe cerrar? Cuando ya la empresa no es capaz ni de cubrir sus costos fijos, pues ahí la empresa debe de decir hasta aquí, ¿no? Esa sería la decisión que debería tomar si no alcanza a cubrir sus costos fijos. Ese sería el punto de equilibrio en gráfica. Aquí una pequeña práctica, ¿sí? La cadena de establecimientos televisores del norte S.A. desea realizar un análisis de costo, volumen y utilidad para el único producto que maneja y proporciona los siguientes datos: precio de venta 2,000 pesos por unidad, costos variables 1,000 pesos por unidad, costos fijos 1,000,000. Se pide punto de equilibrio en unidades, punto de equilibrio en pesos, porcentaje de margen de contribución, y el número 4, un supuesto. Nos suponga que el precio se incrementa 25%, hay que calcular los nuevos puntos de equilibrio. Esa es una práctica que la dejo ahí para que ustedes de alguna manera practiquen, ¿sí? Y la resuelvan con la fórmula que tenemos de punto de equilibrio. Es muy sencillo. Cualquier duda estamos al pendiente. Planeación de utilidades. De acuerdo con el objetivo de cada empresa, se puede calcular cuánto hay que vender, a qué costo y a qué precio para lograr determinadas utilidades. La manera de calcular las unidades que deben venderse para obtener una determinada utilidad es la siguiente: unidades por vender igual a costos fijos más utilidad deseada, margen dividido entre margen de contribución unitario. Es decir, a la fórmula del punto de equilibrio estamos agregando un elemento más, que es la utilidad deseada. ¿Qué utilidad quiere tener la empresa al final de un periodo? ¿Sí? En pesos, o en dólares, o en yenes, lo que sea. 100,000, 1,000,000, 500,000, no sé.
esas son las metas que se establecen al momento de hacer planeaciones presupuestales. Las empresas de alguna manera establecen una meta de ventas y con eso acompañan con una meta de utilidades. Y esta fórmula, pues de alguna manera, logra identificar cuáles son las unidades que se deben vender para llegar a esa utilidad y todos los esfuerzos que realiza la empresa van encaminados a lograr ese punto de venta. Aquí vemos un ejemplo. Los accionistas de una empresa que tienen una inversión en activos de 100,000 desean 30% de rendimiento sin considerar los impuestos. Tiene costos variables de 20 pesos por unidad. El precio de venta es de 50 pesos por unidad con costos fijos de 20,000. ¿Cuánto tiene que vender la empresa para darle a los accionistas la utilidad que desean? Rendimiento deseado, 30% de 100,000 unidades por vender, es más 30 dividido entre 30 pesos. Si resolvemos la ecuación, llegamos a 1,667 unidades. ¿Estaba ocupado? ¿Quién necesitaba? ¿Quién necesita? Hazle que bajó en 10 minutos. Es que en 10 minutos baja. Podemos llegar a identificar que la empresa necesita 1,667 unidades de ventas para lograr esos 30,000 pesos que quiere de utilidad. ¿De dónde salen los 30? Pues es el pesos que invierten los accionistas a un precio de 20 por unidad con costos fijos de 20,000. La fórmula es muy sencilla de aplicar, su aplicación, y pues determinamos las unidades por vender. Si la empresa vende 1,667 unidades, debido al margen de contribución de 30, resulta 1,667 unidades por 30 es igual a 50,000. ¿Cuál sería la cantidad necesaria para cubrir los 20,000 pesos de costos fijos y los 30,000 de utilidad deseada? Recuerden que para cubrir los costos fijos, para cubrir el margen de contribución es aquel que se necesita para cubrir los costos fijos y la utilidad, ¿sí? Por eso es que se está planteando en esta diapositiva esos 50,000 pesos con los cuales se cubren 20,000 de costos fijos más 30,000 de la utilidad que se desea obtener. Involucrando la variable impuesto, la fórmula de utilidad deseada sería la siguiente. Unidades por vender es igual a costos fijos, y aquí ya estamos determinando o involucrando una variable más que es la tasa de impuestos. Sería utilidad deseada después de impuestos entre 1 menos T, donde 1 menos T sería el complemento de la tasa fiscal. Si la tasa fiscal es el 30%, entonces el complemento sería 1 menos 30, que sería 70%. ¿Sí? Dividido esto sobre el margen de contribución unitario, que lo podemos identificar como precio de venta menos el costo variable unitario. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Se podría pensar en una tasa de impuestos de 38% considerando el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Si en el ejemplo anterior los accionistas pidieran el 20% de rendimiento sobre la inversión después de considerar los impuestos, recuerden que en el ejercicio anterior no se consideraban los impuestos, por lo tanto ahora los accionistas no quieren el 30, quieren el 20 después de impuestos, ¿sí? La forma de calcular las unidades a vender sería la siguiente. Unidades por vender igual a 20,000, que representan los costos fijos, más 20,000 entre 1 menos 0.38, que sería el complemento de la tasa de 38%, ¿sí? Dividido entre 30, que es el margen de contribución que obtenemos de restar el precio de venta menos los costos variables unitarios. Ahora nos da unas unidades por vender de 1,742.
¿Qué significa? Que la empresa necesita vender 1.742 unidades para obtener ese margen de contribución o ese margen de utilidad o esa utilidad que quieren los accionistas de su inversión. Y pues aquí la empresa necesita enfocar esfuerzos para lograr ese punto de venta. ¿Qué esfuerzos? Pues de tomar decisiones de venta, de puntos de venta, establecer, no sé, mejores cuestiones de envío, cuestiones de empaques, cuestiones de promociones para lograr esas unidades de ventas. Obviamente, eso es lo mínimo que esperan los accionistas, aunque no se limita a que la empresa lo logre y ya, sino que siempre los esfuerzos son para vender un poco más. Y bueno, estos son 2 ejercicios que tenemos de práctica, se los dejo ahí para que puedan de alguna manera resolverlos en su casa, y cualquier cosa estoy al pendiente en el curso para identificar cualquier duda que puedan tener. Eso sería la presentación del tema del día de hoy, esperando que se hayan logrado los objetivos. Estoy a sus órdenes en el curso, en la plataforma. Cualquier cosa que podamos identificar como dudas, ahí las podemos resolver. Y bueno, este tema es el que está actualmente en el portal, y pues espero que esto les sirva para elaborar sus actividades, y si no, pues cualquier cosa estoy a sus órdenes, con cualquier duda, cualquier aclaración. Muchas gracias y estamos para servirles. Hasta luego.